Hoy nos vamos a preguntar si la marcha de todos esos futbolistas, de todos esos cracks mundiales a Arabia Saudí el pasado mercado de verano, ha afectado en algo al fútbol de selecciones. Buena Porque pregunta. algo que decíamos era, bueno, lo perdemos aquí de la élite, pero también sus selecciones van a Sí. dejar de llamarle. Sí, yo lo daba por hecho con muchos. ¿Les está penalizando? ¿Sigue la cosa igual? Vamos a analizarlo caso a caso para extraer una gran conclusión. El caso de Aymeric Laporte nos pilla muy de cerca, ¿no? El caso de un internacional español, que además, estando, como diría aquel, en edad de merecer, se marcha a Arabia Saudí y, siendo nuestro central de más experiencia y también jerarquía, nos cuestionamos si debía seguir contando con la selección. De hecho, es un debate que tenemos ahora bastante presente con la irrupción de Pau Cubarsí o de Cristian Mosquera, con el nivel de Dani Vivian o de Igor Zubeldia, etc, etc, etc. De momento, Luis de la Fuente lo tiene claro y parece que para él es titular, que es titular junto a Robin Lenormand. También es verdad que no es la posición con más competencia y con más nivel en España precisamente, pero hasta la fecha, lo que conocemos hasta la previa de este partido ante Brasil es que Aymeric Laporte es tan titular como lo era antes de irse a Arabia Saudí. Total. Sabemos que si mañana arranca la Eurocopa, Aymeric Laporte está en el 11 titular. Al menos por lo que hemos visto hasta la fecha. Por lo que hemos visto, porque es verdad que del último parón en noviembre a este de marzo han pasado bastantes meses, pueden cambiar bastantes cosas, se puede notar a nivel físico, a nivel mental, pero bueno, lo que sabemos de momento es que Laporte, como mínimo, sigue yendo. Sí. Y parece que sigue yendo porque es titular. Es un futbolista de la confianza de Luis de la Fuente. Pero al final, como esto podía tener algo de contextual por el tema de la competencia que mencionabas antes, Miguel, pues hemos querido mirar no solo el árbol, sino echarle un vistazo al bosque. ¡Qué bien, Muy Nahuel bien. Miranda! ¡Qué bien! Dicho esto, más allá del árbol llamado Aymeric Laporte, ese gran pino, podríamos Es un decir. roble. Ese roble, sí, mejor. Tenemos un arbolito. Pino es Jeremy. Tenemos un arbolito llamado Gabri Veiga, que también es un caso particular. De los jóvenes, fue el mejor del mundo que se marchó a Arabia Saudí. En la sub-21 esta vez no está, porque está lesionado Gabri Veiga, pero sigue contando en los planes de Santidenia. Ya veremos si también de cara a los próximos Juegos Olímpicos. De hecho, hay una curiosidad con el caso de Gabri Veiga, que fue, por ejemplo, a Eurocopa Sub-21 con un rol más secundario. Su convocatoria con más minutos fue la convocatoria de septiembre, donde ya era futbolista de el Al-Ahly. Qué bien dicho. Al-Ahly. Estás muy bien, ¿eh? Estás muy bien, Nahuel. Sigue así. Toca madera. Demasiada presión, demasiada presión. Vamos a analizar qué pasa con los otros Laporte, ¿no? Porque otros Gabri Veiga no hay. Así que va a ser con los otros Laporte en las otras selecciones. Hemos tenido ya los parones de septiembre, octubre, noviembre y ahora este de marzo. Así que ya podemos, bueno, valorar con bastante muestra, ¿no? Con bastantes convocatorias y bastantes partidos. Lo hemos dividido casi en 4 escenarios. El primero, el más obvio, el de los casos que no notan la marcha a Arabia. El segundo, los casos que, bueno, de jugadores que siguen yendo pero que han perdido importancia. Tercer caso, los jugadores que han desaparecido de las convocatorias. Cuarto caso, jugadores que no iban antes. Veremos si ahora van o si no han vuelto, ¿vale? Esos son, digamos, las cuatro categorías donde podemos encuadrar el estudio que hemos hecho de todos estos futbolistas. Dentro del primero, de los jugadores que siguen siendo tan importantes como antes de marcharse a Arabia Saudí, tenemos un caso muy obvio, el de Cristiano Ronaldo, que además, con cambio de selección en Portugal, podíamos pensar que se podía acabar la era Cristiano. Roberto Martínez desde el principio tuvo muy claro que no, que había que acompañarle mejor, y que sigue siendo capitán general en Portugal. Es curioso el tema de Cristiano. Después de la eliminación contra Marruecos, con aquellas lágrimas saliendo por el túnel de vestuarios, todos Parecía teníamos la el final. sensación de, Sí. claro, ya ha cumplido el ciclo mundialista. Oye, pues no va a volver a la selección. Y con el cambio de seleccionador también. Claro. Podríamos pensar Por que eso. marchándose Fernando Santos, llegando Bob, etapa nueva y además, Cristiano ya en Arabia. Un seleccionador que viene de fuera, que quizás a un portugués le costaría más, pero Roberto Martínez lo ha tenido muy claro. Su Portugal funciona de maravilla y Cristiano sigue haciendo la diferencia. ¿Qué pasa? Que bueno, Cristiano como un poquito aparte, ¿no? Porque por simbología, por leyenda y también por nivel, como un poquito aparte. El caso es que tenemos más futbolistas, muchos, que no han notado la marcha a Arabia. Uno muy particular, Neymar. Es verdad que se lesionó, pero es que todo lo que sabemos de los distintos seleccionadores, de Mao Meneses, de Dorival Jr., lo que dijo
Chiche. Chiche. Al principio, me ha costado. Al principio es que Neymar sigue contando para la Seleção, sigue Es que- contando para Brasil y que le van a esperar, aunque ya la han descartado de la Copa América, pero por un tema físico, ya está. Es que era el mejor futbolista de Brasil. Y de hecho, toda esta racha de Brasil con malos resultados en las clasificatorias rumbo al Mundial se entienden principalmente desde la ausencia de Neymar. Podríamos decir, bueno, Neymar también come aparte, como Cristiano Ronaldo, pero ahora os voy a contar 3 casos de 3 futbolistas también como Laporte en edad de merecer que siguen siendo muy importantes. Rubén Neves. Rubén Neves. Es verdad que no es del todo titular por la aparición de Joao Palhinha, pero sigue siendo tan importante como era antes de irse a Arabia. Mitrovic sigue siendo el 9 titular de la Serbia de Stojkovic y además ha sido clave en la clasificación marcando un montón de goles. Y Milinkovic Savic, también con Serbia, que por cierto lleva 9 goles y 8 asistencias en el Al-Hilal. Muy bien, Milinkovic Savic tuvo una lesión en noviembre, pero sigue siendo titular en esa Serbia que tenemos ganas de ver en la Eurocopa. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 casos aquí en el fútbol europeo, 3 casos en el fútbol europeo de jugadores que, como si estuviesen jugando en la Fiorentina, en el Liverpool o en el Atlético de Madrid. Claro, ya hemos mencionado a Serbia, que al final yo creo que se sale un poco de selecciones de primer nivel, que al final Mitrovic fue muy importante con Serbia siendo futbolista de segunda división. Sí, Entonces... sí, pero ya tienes lo de Laporte. Que, hombre, una selección de bajo nivel no somos. Sí. Es verdad que en la posición central no vamos a hablar. Vale, pero tienes Laporte, tienes Cristiano Ronaldo y me dirás, vale, sí, es una leyenda. Sí, pero es otro caso. Tienes lo de Neymar, tienes lo de Rubén Neves, que es una selección de mucho nivel, la portuguesa. Mitrovic, Milinkovic Savic. Tenemos, por ejemplo, también 3 casos muy parecidos a Adrián Blanco, 1 en Portugal también, 2 en África. 4 casos, te diría. 4, sí. Hay 2 en África, Senegal y Marruecos, Sí. hablando de Me he saltado el de Brozovic. Mané y Bono, que los dos vienen de jugar la Copa África con sus selecciones. Siguen siendo Están capitanes en generales. Arabia, pero siguen yendo, están en este parón de marzo y están jugando con sus respectivas selecciones. El caso de Brozovic también es interesante. Está en Al Nassr y está jugando con la selección croata, como titular además en el mediocentro, donde hemos conocido al mejor Marcelo Brozovic. Y el caso de Otavio, con Portugal, que está también en las convocatorias. En esta última, Roberto Martínez ha hecho una convocatoria muy larga, Sí. de 32 jugadores, para probar piezas nuevas. Jugadores que no iban convocados, que salían, entraban. Justo, de hecho, en el último partido, en el primer partido de este parón de Portugal, vimos casos como Joao Félix, Joao Cancelo, Sí. que no jugaron, no se vistieron de corto, tampoco Otavio, pero sí está, y es un jugador que sale y entra en el 11 titular de Roberto Martínez. Más casos, Nahuel, porque los tenemos. Sí, tenemos. Por ejemplo, en África, al final venimos de la Copa de África, un gran Claro. torneo de selecciones. Un torneo que hay que decir que Lo se estamos englobando, que muchas veces englobamos a África en un todo, cuando tiene muchas particularidades y realidades distintas, pero lo estamos englobando porque viene de la Copa África Claro. y es un campeonato que nos permite saber de mejor manera, más que en amistosos, lo que piensan los seleccionadores. Sí, hay que recordar que la Liga de Arabia Saudí para durante la Copa de África porque también se disputa la Copa de Asia, que aquí en España la hemos vivido un poquito más de refilón. Pero bueno, futbolistas como Eduard Mendy, el exportero del Chelsea, de Kalidou Koulibaly, también exfutbolista del Chelsea, de Franck Kessié, de Seko Fofana, de este futbolista del Lens que dejó muy buena impresión, que costó 40 millones y que ahora juega también en el fútbol de Arabia Saudí, son Indiscutible. indiscutibles. En el caso de Kessié y de Fofana, campeones de África con Costa de Marfil, siguieron jugando en los partidos previos a la Copa de África y fueron muy importantes en la consecución del título. También está lo de Miral en Turquía, que es verdad que tuvo una lesión, pero que fue en septiembre, ahora ha vuelto, sigue contando para Vincenzo Montella. gracias. Iba a decir Sí. Mancini, no, Mancini es en Arabia Saudí. Montella es en Podía haber Turquía. pegado ese palo Mancini también, ¿no? Pero, Pegó el palo gordo. pero al ¿Por qué? ¿Por qué pegar un palito si tú puedes pegar el palazo? Claro. Bueno, de Miral, que es, Entrenador mejor pagado en estos momentos, ¿eh? Sí, sí. Y creo que de la historia pero también. es que al final estamos hablando de Demiral, que quizás el futbolista de la defensa de Turquía con más nivel. Sí. Exjugador de Atalanta, exjugador de la Juve, que tuvo problemas con lesiones, pero que bueno, Sí, que pero está en que- Arabia Saudí porque por la oferta es buena. Claro, Es que al final, yo creo que en todo lo que no sean las 7-8 mejores selecciones del mundo, es relativamente normal y común ver a jugadores de ligas menores. Nos gustó, por ejemplo, mucho en el Mundial el lateral izquierdo de Marruecos, Ati Atala. Sí. Era un futbolista del Wydad de Casablanca. Sí, Entonces, bueno, Harry Sutar en Australia. claro, entonces estamos hablando de Está en el futbolistas Stoke. que igual no tienen ese renombre, esa reputación a nivel internacional, Sí, porque juegan en ligas menores. Y creo que Arabia Saudí es una liga que, bueno, que es Sí, inferior pero- al top 5 de Europa, pero sigue siendo una liga potente. pero mi duda
con si iba a afectar a los futbolistas. Por cierto, tenemos el caso también, que no se nos olvide, de Renan Lodi, que Es incluso verdad. está siendo más importante ahora que antes. Eso es, que tuvo un periodo de ausencia. Después de haber sido muy importante la Copa América del Sí. 2021, deja de ir, no va al Mundial y desde su llegada al fútbol de Arabia Saudí ha recuperado un poquito ese rol. También por los cambios de seleccionador. Hay un futbolista brasileño que precisamente ha caído en desgracia en esa posición, pero ya hemos visto, insisto, el caso de Laporte, el de Cristiano, el de Neymar, el de Rubén Neves, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Mané, Bonú, Brozovic, Otavio, Mendy, Koulibaly, Kessie, Demiral, Renan Lodi, Seko Fofana, futbolistas que siguen siendo tan importantes en sus selecciones como antes de irse a Arabia Saudí. Mi duda no era tanto por el nivel de la liga que se podía formar, que también que está puesto en duda, no lo Sí, sabíamos, sí, sí. aunque los futbolistas, el propio Aymeric Laporte, habla de que se han encontrado menos nivel del que esperaban, que hay una diferencia muy heavy, sino que también la duda estaba en los condicionantes. Es decir, primero, no es el mismo contexto ambiental. Segundo, no existe la misma presión, aunque en Arabia Saudí hay mucha más presión que en Qatar o Emiratos Árabes Unidos, etc. Tú podías pensar que los jugadores iban allí a retirarse, como si iban a la MLS, entre comillas, o como si iban a China. Y no era muy habitual que los futbolistas, una vez se fuesen a China o a la MLS, quizás también porque lo hacían en menos cantidad y también a una edad mayor, no era habitual que siguiesen con la selección. O sea, lo normal era que se hubiesen incluso retirado, que dejasen de contar y lo asumíamos como natural. Es que yo creo que hay un fenómeno y es en este fútbol tan saturado, con calendarios terribles, con partidos cada 3 días, el jugar un fútbol menos exigente puede ser positivo de cara al fútbol de selecciones. Yo creo que hay un caso muy paradigmático y muy exitoso, como es el de Leo Messi en su última temporada del Paris Saint-Germain, que daba la sensación de, oye, sí, pero el día a día un poco más al tran-tran y cuando llegan las horas calientes yo me pongo las pilas. Yo, como te he dicho que el caso de Cristiano como aparte, yo no utilizaría a Leo Messi como ejemplo de nada. A mí me parece que un jugador que no juega y que no tiene ritmo competitivo es menos probable que esté bien el día D a la hora H en un torneo de Eurocopa o de Copa Africana de Naciones. Pero un momentín, que vamos a seguir analizando casos porque hemos visto muchos de casos que no han cambiado. Sí que hay algunos que han perdido algo de importancia. Por ejemplo, Yannick Carrasco era titular antes de irse a Arabia, ahora ha pasado a ser suplente con el mismo seleccionador, con Tedesco. Es verdad que había cambiado con Bob, pero ya había tenido convocatorias anteriores. Jordan Henderson, ahora le tenemos en el Ajax, sí. Sin tampoco estar muy bien. Ya no es indiscutible. En Inglaterra va entrando, saliendo, pero claro, Jordan Henderson tiene 33 años y en Inglaterra en esa posición tiene más competencia. Hombre. No creo que solo haya sido por el tema de Arabia Saudí. Pero luego tenemos un caso que me parece interesante, que es el de Wijnaldum, con 30 años. Sí, 30 años. Al Ettifaq se marchó este verano también a Arabia Saudí. Ha vuelto en este parón de marzo, de la mano de Ronald Koeman. Fue titular ante Escocia el otro día en este parón de marzo. Claro, sin Frenkie de Jong, ni en la convocatoria ni en el 11 por la lesión del futbolista neerlandés. No jugaba con Países Bajos desde la Nations en junio de 2023, es decir, antes de marcharse a Arabia, y no había sido convocado hasta ahora. Es cierto que en el caso de Países Bajos hay un asterisco, y es que aparte de Frenkie de Jong hay muchas lesiones. El otro día la ESPN sacaba un 11 de lesionados en este parón de selecciones de Países Bajos. Es un 11 no para ganar una Eurocopa, pero sí para pasar una fase de grupos tranquilamente. Y se ha caído con Mainers. Sí. Se lesionó el otro día y ha vuelto a casa. El caso es que analizando todos los casos tenemos a jugadores que siguen yendo y siendo igual de importantes y estos tres que siguen yendo a duras penas pero que han perdido un poco de importancia. Casos de futbolistas que hayan desaparecido, contados. Sí. Casos muy contados. De hecho, tenemos 3. Sí. El primero es el de Alex Telles, también en Al Nasser. Su último partido con Brasil es junio del 23, justo antes de marcharse a Arabia. Que es el caso inverso al de Renan Lodi. Claro. Que al final tampoco nos vale mucho porque no creo que le haya descartado Dorival Jr. a Telles por jugar en Arabia cuando lleva a Renan Lodi, que también juega en Arabia. No ha vuelto desde entonces. Simplemente es un tema de nivel o de Justo. rendimiento. Venía jugando Renan Lodi, también Guillermo Arana y Wendell, el lateral del Porto, es el lateral izquierdo. Tenemos también a El Yamik. Sí, el Yamik. Este caso es curioso porque ha ido perdiendo bastante protagonismo desde el Mundial, ha ido desapareciendo de los 11 de Regragui. Sí estuvo en los parones de septiembre y noviembre, pero no jugó. Y no fue a la Copa África. Claro, yo aquí me pregunté, dije, ostras, no sé si no va a la Copa África porque hay algún lío con Regragui o porque directamente es cuestión de relevo generacional. Consulté a nuestro experto de cabecera en fútbol africano, levanté el teléfono, llamé a Alberto Jogo y me dijo que no hay ningún lío, sino simplemente que se va dando paso ya a los nuevos que están llegando. Caso de Akkar, el central de Alavés, y Chadi Riad. Este puede ser un caso de jugador que ha perdido importancia, claro, por irse a Arabia Saudí. También hay ese relevo. Tenemos también, por último, aquí
en Europa el caso de Gregor Krychowiak. Sí, un futbolista que disputa el Mundial 2022 con Polonia, bueno, una trayectoria dilatadísima del exfutbolista del Sevilla, que no le termina de entrar por el ojo a Fernando Santos y que da la sensación... Raro esto. Joder. ¿Qué quiere Fernando Santos? La verdad que era un matrimonio muy bien avenido. Yo creo que aquí igual es un tema de edad y ya está, ¿no? Sí. Claro, si es que al final yo creo que en muchos de estos casos, al final ponemos jugadores que están en la Liga de Arabia Saudí, pero que podríamos coger casos de, yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre el caso de César Azpilicueta, la selección española. Sí. Oye, no va porque juega en el Atlético de Madrid, no va porque ha perdido un poco de peso, porque ha tenido problemas con las lesiones, etcétera, etcétera. Al final, la conclusión que yo extraigo después de todo este análisis, chicos, es que no afecta en nada. Lo has dicho tú, Nahuel. Sea porque muchos jugadores juegan en equipos o en selecciones, mejor dicho, que no se pueden permitir no llamar a Sadio Mané o no llamar a Yacine Bonu o no llamar A Brozovic. a Brozovic, por ejemplo, exactamente. Sea porque todavía no se ha notado el bajón de rendimiento. Producto de no estar en un fútbol tan competitivo, que hay que verlo. Aquí simplemente lo estamos estudiando. Teníamos un sesgo de confirmación evidente a la hora de plantear este análisis, es a ver si de verdad está afectando, lo hemos eliminado, porque es que no está afectando. Y tercer caso, es verdad también el punto de que estamos en ciclo de Eurocopa y Copa América, y ahora los seleccionadores quieren cambiar muy poquitas cosas. Igual dentro de un año, ya con 2 temporadas en Arabia, ya con un mayor relevo generacional y ya sin estar en ciclo competitivo, porque no hay gran torneo en el verano de 2025, si hay Mundial de Clubes, pero de equipos, no de selecciones, evidentemente, igual ahí desaparecen muchos de estos futbolistas. Pero prácticamente 8 o 9 meses de ese mercado de verano que cambió un poquito el juego de poderes en el fútbol europeo, porque de repente aparece una liga de fuera, un mercado incipiente con mucho dinero, con unos objetivos cuestionables detrás, pero con mucho dinero para los futbolistas, pues realmente en el fútbol de selecciones la conclusión que nos sale sacar es que no ha cambiado nada. Y a mí me sorprende la conclusión que hemos sacado, incluso antes de sentarme delante del ordenador a hacer el informe. Yo creía que iba a estar más igualado, jugadores. que íbamos Yo a también. encontrar más casos, pues como el del Yamik, o si acaso como Teles o como Krychowiak, con sus matices cada uno, pero que iba a haber más. Y no, son excepciones. Yo también. Y hace unos meses te hubiese dicho que muchos de los jugadores que hemos repasado hoy ya no estarían con sus selecciones por una cuestión de ritmo competitivo y de ambición. Ahora, a ver cómo evoluciona todo esto. Al final Claro. venimos de un mercado donde se satura de extranjeros la Liga de Arabia Saudí. Recordemos que tienen cupo, límite. Tienen un cupo, era de 8 futbolistas a principio de temporada, se amplió a 10 por plantilla, pero claro, al final hablamos de jugadores con un salario muy grande, a los que en un caso de, oye, yo fichaba a Riyad Mahrez y Mahrez ya no me da resultado, a ver dónde lo mando. Y primero tengo que hacer hueco para que pueda entrar algún otro futbolista. Entonces, creo que por ahí se complica un poco el pensar que todos los veranos se va a fichar en masa a futbolistas extranjeros con ese cartel, ¿no? Seguramente no veamos un verano, el próximo, dentro de 2, salvo que cambien normas, ya no solo en Arabia Saudí, sino en la Champions de África. en la Champions de Asia, perdón. que es lo importante, para que luego puedan competir, cosa que me parece complicado. Pero, oye, Pizarritas, no seamos cínicos. Con dinero se consigue todo en esta vida. Total. Y Arabia Saudí lo está demostrando. Pero yo creo que los próximos veranos van a ser menos agitaditos en cuanto a cantidad. Habrá que ver la calidad de los futbolistas. Pero mañana, en julio, si ese futbolista de 28 años piensa en irse a Arabia Saudí, en la columna de contras, ¿no? En el típico análisis DAFO, en la columna de contras no puede meter no me va a llamar mi seleccionador. Sí, Igual no te llama claro. porque has bajado el nivel, pero no por jugar en Arabia Saudí, porque esta es la conclusión que estamos sacando, hasta el punto de que nosotros que cuestionábamos el tema de Laporte, como hemos comentado al principio, si miramos al resto de selecciones, todos están haciendo lo mismo que Luis de la Fuente. Sí, están continúan confiando en estos futbolistas para que estén presentes en sus selecciones. Insistimos, en algunos casos por cuestión de nivel, en otros por el tema de Laporte, porque tampoco hay mucho más donde tirar y considero lógico que Luis de la Fuente, si confía en que Laporte esté bien, lo siga convocando. Yo insisto, a mí me parece un debate muy de la selección de Francia, de Inglaterra, de España, de Alemania, de selecciones que podrían hacer tienen 3 donde convocatorias de futbolistas de absoluta élite. Uruguay. Es que en Uruguay no pasa. Es que en Uruguay, el día de mañana, Fede Valverde juega 0 minutos en el Real Madrid y Fede Valverde va a seguir yendo a la selección. Claro. Entonces, no te puedes permitir prescindir de cracks cuando no tienes. Jueguen 50 donde cracks en el jueguen país. y jueguen lo que jueguen. Exacto. Entonces, en Uruguay hay futbolistas de la liga local. O sea, ¿tú crees que con casos... Claro, es que también los franceses, ingleses y alemanes que se vayan a ir, o españoles, son pura élite.
Sí. Claro, van a fichar pura élite, evidentemente. Pero ¿tú crees que ahí, como sí que puede haber más alternativa? Yo qué sé, se va Rabiot. Pues oye, tienes a Tchouaméni, tienes a Camavinga, tienes a Zaire Emery, etc. Pues ahí igual al Adrián Rabiot de turno, por decir un nombre que me encaja bastante en Arabia Saudí, Sí. a él sí que le puede pasar factura. Incluso en Brasil o en Argentina, claro, es que al brasileño igual le da igual que Renan Lodi juegue en Arabia o juegue en España. En el sentido de Pero no es el mismo. le queda lejano, Sí, igualmente. Sí, pero no es el mismo fútbol a nivel competitivo. Bueno, pero... De hecho, yo sí, No, que digo que al final, si Renan Lodi va con la selección y la selección lo hace bien... sí, pero bueno, o sea, yo también parto de una premisa. Al final, mira, llamamos zona de confort a un espacio donde estamos cómodos. Y yo siempre digo que está muy bien las zonas de confort porque ahí se está calentito y la vida está para también disfrutar y estar tranquilo. Ahora bien, mejorar y crecer en una zona de confort es prácticamente imposible. Al menos Sí. por mi experiencia particular, en mi oficio, es prácticamente imposible. Solo he mejorado cuando he salido de mi zona de confort. Arabia Saudí para los futbolistas es una zona de confort. Porque no hay la misma presión mediática, no hay la misma presión de los aficionados, de la prensa, no hay la misma presión competitiva, no está la Champions. Ahí no mejoras. De hecho, el girito que quería dejar para el final es que tenemos muchos jugadores, cada uno por su razón, salvo una excepción, jugadores que no iban a su selección y que no han vuelto a ir. Sí. Por ejemplo, Gustavo Cuéllar con Colombia, Luis Felipe, Kanté, Fabinho, Rakitic, De Nayer, Enzo Rocco, Roberto Firmino, hay muchos que están retirados, ¿eh? Pero dejaron de ir antes y no han vuelto a ir por distintas razones. Solo tenemos el caso de Calto Cuecambi, el ex del Villarreal, que no iba desde el Mundial y ahora sí que va estando en Arabia Saudí, que es bastante raro, pero este sí que me parece un punto importante. Igual los futbolistas que iban, cuando se van a Arabia, no dejan de ir con sus selecciones, siguen contando para sus seleccionadores. Ahora bien, me parece prácticamente imposible o muy difícil, muy complicado que jugadores Que ya no iban. que ya no iban se ganen ir estando en Arabia Saudí. Es decir, si Gabri Veiga, por muy bien que juegue, sigue jugando en Arabia Saudí, Claro. dudo que pueda dar el salto de la sub-21 a la absoluta. Me parece prácticamente imposible. Entonces, es un camino ahora mismo de una sola dirección. Pero bueno, siempre se nos ha dicho que Arabia, el perfil de futbolista que quiere fichar en el futuro, es más Gabri Veiga que Roberto Firmino. Sí, por eso me parece Al- interesante. al final, en la lista porque a que hemos Roberto comentado- Firmino, igual, si Le iba- llevas porque es Roberto Firmino. Claro. Y la lista que hemos comentado, Claro, yo te pero- diría que el 90% de los jugadores tenían más de 50 Claro, internacionalidades. pero si me daría un caso extremo, si Hendrik Hmm. ficha, en vez de por el Real Madrid, por el Al Ahly, pues igual no va a Brasil. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, que sí. Perfectamente. Eh, A mí, de la lista que has repasado, me parecen especialmente llamativos los casos de Kanté y de Fabinho. Porque Kanté, el último partido que juega con Francia es junio del 22, cuando está en el Chelsea, no va al Mundial por lesión y desde entonces ha desaparecido de las convocatorias con Francia. Y el caso de Fabinho también es curioso porque su último partido es el Mundial. Siguen yendo Casemiro y Bruno Guimaraes, que son los que están actuando como mediocentros, y él ya no cuenta para la selección brasileña. Si es que, sobre todo en el caso de Brasil, podemos recordar el otro gran auge de fútbol exótico que fue China. Y a la selección brasileña iba Paulinho. Renato Augusto, iba Paulinho, iba Hulk, iba Oscar, futbolistas que se habían marchado del foco mediático de las 5 grandes ligas, pero que iban con la selección y seguían rindiendo. Entonces, por cerrar ya el tema, la conclusión que sacamos después de 8 o 9 meses de temporada de clubes y 4 parones de selecciones es que los que iban siguen yendo, siguen siendo importantes por diferentes razones y que si el objetivo de Arabia Saudí es fichar más Gabri Veigas o si me pones otro ejemplo, más Jeremy Dokus, el primero que se me ha ocurrido, esos futbolistas sí que van a tener complicado ganarse ir. Pero los que ya iban y ya habían merecido ir, van a seguir yendo. Sí, Es la conclusión que podemos extraer más o menos. Firmo como conclusión, sí, estoy de acuerdo con ella. Sí, al final es una liga no como otra cualquiera, pero que hay muchas ligas del mismo nivel que Arabia Saudí y que esto no debería afectar a los futbolistas, sobre todo que ya están consolidados con sus selecciones. Ya os lo he dicho, esperábamos encontrar otra cosa, nos hemos encontrado muchísima continuidad y así, pues oye, el día de mañana, cuando hablemos del caso de Aymeric Laporte, tendremos la certeza de que realmente lo que está pasando con Laporte aquí en España es lo que está pasando con todos los futbolistas, o prácticamente todos los futbolistas, en el resto de selecciones. No sé si os ha sorprendido, pizarritas, pero a nosotros, como os decimos, un poquito sí.